Ahora sí, chicos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, con mis avisos iniciales. Chicos, por favor, hay varias personas que no me han enviado documento de identidad. Acuérdense, ya estamos en hora de terminar el curso, la formación, y recordemos que para la certificación de ustedes es necesario que me hayan juntado el documento de identidad. ¿Listo? Donde se corroboran los datos, número de cédula, que todo esté muy bien. Por eso se pide esa copia del documento de identidad y también dentro del curso también figura como la nota inicial, la primera nota. Se hace para eso mismo, para motivar a las personas a que nos envíen el documento de identidad. Listo, chicos, porfa, les recomiendo muy encarecidamente esta parte. Ya estamos para terminar este curso. El día viernes tenemos nuestra otra sesión, ya sería la última para ver la actividad de aprendizaje número 4 y el desarrollo de las respectivas evidencias que tendríamos que subir. ¿Ok? Hoy nos corresponde la actividad de aprendizaje número 3, es la que vamos a estar viendo el día de hoy. Un momentico miro, que parece que alguien ha ingresado. No, no, no. Sí, chico, entonces, porfa, les recomiendo esa parte. No se preocupen. Yo les dije a ustedes, si me han llamado, profesor, es que ya las actividades ya pasaron, las fechas, no se preocupen, por favor. Las actividades siempre van a estar abiertas hasta el último día. 2 días antes estamos cerrando el envío de actividades. En este caso, un momento, chicos, voy aquí voy al curso, a la plataforma Sajuna, para mirar exactamente hasta qué día podrían ustedes estar enviando las actividades. ¿Listo? Vamos a ver si no me dejas, si no me deja que me deja acá. Como estaba por fuera hace unos minuticos, no me dejo. Segundo, porfa. Vamos a ver, no esté molestando Sajuna. Hace unos momenticos, como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, estaba molestando, no estaba dejando ingresar. Bueno, sí, como que está molestando, no está dejando ingresar. Bueno, un ratico miramos a ver, ya cuando terminemos la sesión del día de hoy, a ver si de pronto ya nos abre. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, ya está de espera. Gracias, Paula. Esmeralda y Nicole acabaron de ingresar también. Bueno, chicos. eh, Hoy vamos a hacer un recorrido por las técnicas de comprensión
lectora. De técnicas de comprensión lectora. Siempre cuando nosotros vamos a leer, eh, siempre decimos, no, yo sé leer. Mm, y saber leer no es repetir, no es hacer lectura a corrido, sino interpretar cada una de las líneas. Esas líneas que van hiladas, tienen cohesión, coherencia, como yo les había dicho en las sesiones anteriores. Es saber interpretar eso, saber descifrar ese mensaje que me están enviando. Y claro, para ese mensaje, la persona que lo escribió, el que hizo ese proceso de escritura, tuvo que haberlo hecho de una forma en la cual el lector lo entienda. Pero hay ocasiones en que sí, la persona que lo escribe hace todo lo posible para que aquella persona, para que el receptor entienda ese mensaje, esa lectura. Mm, Bueno,
Buenas noches. ¿Hay algún ejercicio que se está realizando? Gracias. No estábamos escuchando la explicación del profe sobre como los elementos para la lectura, pero de repente se dejó escuchar. Yo no me quedé perdida, no escucho al profe, nada, dejó de Ah, proyectar. seguramente recepción. Muchas gracias. Era para verificar. Debe ser recepción. Hay que esperar entonces. Gracias. Yo creo que sí, porque estaba explicando y de repente se dejó de escuchar, entonces creo que quedó fuera de la sesión, no sé. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, vale.
Hola chicos, ¿me escuchan, porfa? ¿En qué momento nos quedamos? Porque como que yo estaba hablando y no había conexión. Si alcanzamos a iniciar el tema, por favor, ¿me confirman? Por favor, ¿me confirman si me están escuchando? Chicos, por favor, ¿me confirman? O me escriben por el WhatsApp. Profe, sí, sí se está escuchando. Listo. Mm, sí logré iniciar con ustedes porque como que en un momento Sí, se cortó profe. la comunicación. Profe, pues la verdad yo no me di cuenta porque cuando ingresé ya estaba así en silencio, entonces no supe si iniciaron la clase o qué. Bueno, y los demás chicos, porfa, ¿en qué pedazo quedó en silencio? Estábamos en clase, teacher, y de repente pues todo quedó en silencio y se dejó de compartir pantalla. Quedamos hasta la parte donde su merced nos estaba explicando como cuáles son los elementos o las técnicas que se deben tener en cuenta para realizar un buen proceso de lectura, donde su merced hablaba que a veces solamente hacemos como una lectura fácil, rápida, sin Sí. interiorizar un poco más el texto, como que hasta ahí quedamos y ya después se Ah, cortó listo. y se dejó de compartir pantalla. Quedamos en en la primera parte de la diapositiva de la guía donde se menciona las técnicas que debemos tener en cuenta para trabajar la lectura crítica. Vale, muchísimas gracias. Qué pena con ustedes. Sí, de un momento a otro se fue el internet y ahorita que iba a mirar a ver si había más gente para darle acceso, fue que me di cuenta que voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Ya está viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Esa parte la vimos, eso fue con lo que iniciamos. Ahí, donde dice técnicas, en la partecita de abajo, ahí, técnicas de comprensión de lectura, ahí quedamos. Uy, siempre fueron como unos 5 minutos, carachas, harto tiempo. Sí, no alcanzamos a ver lo que está en el recuadro azul con amarillo y Sí, el cafecito, esa parte no, eso no lo vimos. listo, vale. Bueno. Como les decía a ustedes ahora, las técnicas de comprensión lectora, técnica de comprensión lectora, la vamos a aplicar no solamente a lo que es texto, sino también la comprensión lectora de imágenes comunicacionales, de cuadros, diseños que ustedes miren, todo ese mundo gráfico, todo ese mundo audiovisual. Eso es con comprensión lectora. Eso es comprensión lectora, en la cual me están dando a conocer un mensaje, una información de un receptor. Esa información viaja por un canal y un emisor es el que recibe esa información. ¿Ok? Entonces, para comprender esa información debe de comprenderse de una forma clara, precisa y concisa. La persona que está emitiendo esa información debe utilizar unas estrategias para darse a entender. Pero ese darse a entender también, también el emisor también debe de ser conocedor de un contexto. Porque listo, voy a recibir información sobre X, Y tema, y si no soy conocedor de ese contexto, todo lo que rodea esa noticia, igual estoy viendo una pieza comunicacional, un afiche, pero si no soy conocedor más allá de eso que estoy viendo, algo, algo muy objetivo,
no tengo la subjetividad que me la da el análisis del contexto, entonces no estoy haciendo nada. Por más que el receptor quiera facilitar esa información que sea entendible, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar unos elementos, qué es lo que se pide cuando se quiere que se comprenda lo estudiado o leído. Entonces, aquí lo que les estaba diciendo ahorita, el canal de comunicación, el mensaje, explicar las características de algo, sí, en el texto, en lo audiovisual, cuando se está describiendo, cuando se está explicando, la información es apropiada, más fácil o tiene un nivel más alto de recordación por parte del receptor. Si estamos explicando, si se explica algo en esa pieza comunicacional, algo en ese texto, va quedando más en la mente. Hasta ahí los elementos principales de esas características, sí, hay elementos principales dentro de esa información, es categorizarlos, que el receptor sepa, este elemento es principal, este es secundario, este otro elemento es de apoyo. No vamos a jugar con unos elementos en común, no vamos a jugar con unos elementos en común. Esos elementos en común tienen unas categorías. Entonces, es nosotros cuando estamos escribiendo un texto, sea un texto científico, sea un texto literario, sea un texto, cualquier clase de texto, entonces debemos tener muy claro cuáles son los elementos que van a participar en ellos, para que asimismo el receptor también pueda captar esa información de esta manera, reconocer las distintas categorías, grupos y subgrupos a los que pertenecen. Sí, debo saber esos personajes principales, secundarios, personajes de apoyo. Debo reconocer esas categorías, descubrir semejanzas y diferencias entre cosas, así como cuando hay características, cuando yo comienzo a escribir haciendo símiles, semejanzas entre cosas, sea cosas imaginarias, sean cosas reales, humanas, personajes, va a tener un nivel más alto de recordación. Hay figuras literarias. La metáfora es una de ellas, ¿cierto? Y cuando utilizamos figuras literarias, hipérbola, la parábola, metáfora, bueno, todas esas figuras nos ayudan a esto, nos ayudan a esto, Personificar. a que ese nivel de recordación sea más alto, llegar a una ley general a partir de elementos particulares. Miren, nosotros tenemos un objetivo cuando estamos informando. Nosotros con los textos y con esas piezas comunicacionales cumplimos con un objetivo de comunicación: informar, persuadir, comunicar, ¿cierto? Informamos, persuadimos, comunicamos. Con esos objetivos de comunicación claros, nosotros comenzamos a desarrollar estos textos, estas piezas gráficas. Vamos a llegar a a una ley general. ¿A partir de qué? De ejemplos particulares. Vamos a inducir a las personas, vamos a llegar a las mentes de las personas, realizar operaciones lógicas para llegar a conclusiones. Sí, yo estoy viendo una pieza comunicacional, le estoy haciendo lectura a un afiche, le estoy haciendo lectura a un texto. Hablemos un texto, una fábula, una fábula. Entonces, ojo, esa lectura que le estoy haciendo a esa fábula, con unos personajes que son reales, personajes que son ficticios, personajes principales, personajes secundarios, se narra en primera persona, segunda, tercera, como se haya escrito esto, pero tiene, tiene una cierta característica
que es llegar ¿a qué? A una conclusión, llegar a una conclusión. Estamos hablando de una fábula tiene un mensaje, unas conclusiones, estamos haciendo lectura a un afiche publicitario. Hablemos de un afiche publicitario, tiene conclusiones. Ah, la gaseosa XXXY es la mejor porque, miren, no tiene azúcares, es una gaseosa que durante su elaboración contribuye con el medio ambiente. En la elaboración no hay deterioro del medio ambiente. Todo eso me lo está mostrando esa pieza comunicacional, ¿ok? Y ojo, con lo que yo escriba, con lo que yo esté redactando, debo llegar a las personas para que esas personas sean subjetivas con esa información que yo estoy emanando. Si yo soy objetivo, me voy por encima, voy a ser muy lineal, pero ojo, yo eh, debo proponer que esa objetividad lleve a los receptores a un trabajo subjetivo, a que indaguen, ¿cierto? Esa objetividad puede ser un dulce que yo estoy dando en la narración, que yo estoy dando en esa pieza comunicacional, en ese diseño, pero mire que detrás de eso hay un fondo, hay una subjetividad. Entonces es llegar a esas personas para que vayan más allá, profundicen. Extraer lo más importante de un todo, sintetizar, sí, comprender las distintas relaciones que existen entre las cosas. Todo esto, la lectura, son tramas narrativas, narrativas donde existen relaciones entre todos esos elementos que están en esas tramas narrativas. No van elementos que son aislados, no. Desde el título, entradillas, subtítulos, los párrafos, todo esto va relacionado, tiene, vienen hilados, tienen coherencia, tienen cohesión, ¿ok? Igual pasa cuando estamos haciendo lectura de una pieza comunicacional, un afiche, una muy buena fotografía. Y atrás, en el segundo plano, hay unos elementos. En el tercer plano hay otros elementos. Pero resulta que esos elementos van hilados con el personaje principal. Entonces hay hilación, coherencia, cohesión. Hay relación entre todos estos elementos. Explicar los pros y los contras de algo. Eso es algo que también llama la atención en la narrativa, igual que las características. Los storytelling son contar historias. Hoy en día esa es la moda, el storytelling en la narrativa. Y esos storytelling, esas narraciones están inmersas en cualquier tipo de lectura. Ya hoy hasta los textos científicos, ya para captar la atención, le meten líneas en las cuales cuentan una historia, un cuentico, algo cortico, pero que va relacionado con esa temática central. Yo les decía a ustedes en la sesión anterior, cuando ustedes estén exponiendo también, hagan las charlas didácticas, hagan las charlas amenas. ¿Y a quién no le gusta escuchar historias, testimonios? ¿A quién no les gusta? Saber contar esos testimonios, esas historias, donde se enmarque esa temática que estoy manejando dentro de un afiche a un storytelling, una fotografía, pero la fotografía no es simplemente el elemento principal, el único elemento que hay ahí, no, hay una composición en la cual hay varios elementos, y esos elementos van a ayudar a contar una historia, ¿ok? Dar una opinión razonada y aportar las pruebas oportunas. Aquí nos dice criticar, dar una opinión razonada.
es mirar esa información que nosotros estemos, estemos generando, sean opiniones, sean opiniones que estén enmarcadas sobre una realidad. O listo, si estamos jugando a realizar novelas fantasiosas, fábulas, igual, dentro de ese imaginario también hay un raciocinio, también hay un raciocinio, porque tiene que aportar un mensaje, y un mensaje tiene que ser, ¿qué? Razonable. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver cositas que ya he ido mencionando, sino que ya se tocan muy puntualmente, pero igual ya se han ido desarrollando. Para comprender es necesario tener un fin claro y específico. Para comprender es necesario tener un fin claro y específico, tener experiencias cognitivas, tener experiencias cognitivas. Las experiencias cognitivas se refiere a esa forma en que las personas perciben y también procesan y recuerdan esa información que nosotros estamos dando y cómo esta información afecta su conocimiento, el aprendizaje y también el comportamiento. Entonces, ese es tener esas experiencias cognitivas también, ¿ok? Saber organizar y estructurar la información, orden de secuencias, ideas, ejercitar el lenguaje como un instrumento para expresar los pensamientos e ideas, ejercitar la voluntad y la perseverancia para someter a los obstáculos, los que oponen la memoria al evocar lo aprendido. Mm, Miren que aquí estos punticos que estamos leyendo acá, desde tener un fin específico, tener experiencias cognitivas, saber organizar y estructurar la información, ejercitar el lenguaje, ejercitar la voluntad y la perseverancia, tener nosotros en cuenta todos estos elementos para hacernos entender en esa información que nosotros vamos a suministrar, ¿ok? Y miren que aquí hay algo que dice aquí abajo, lo más importante son las ideas, no las palabras. Pero miren que, pero miren que las palabras, aquí yo diría que está como mal. ¿Por qué? Lo más importante son las ideas, sí, pero a nivel escrito, todas esas ideas están dadas ¿por qué? Por palabras, están dadas por palabras, deben de ser. Lo más importante son las palabras, pero con unas ideas claras, unas ideas importantes, unas ideas que deben de tener una jerarquía. Debería ser ahí, de esa forma. Mm, Evocar con una connotación afectiva. Tono de la comunicación, emocional, racional, sensorial. Hay textos que son muy emotivos, textos que son muy racionales, ¿cierto? Emocional, racional, sensorial. Otros son muy sensoriales. Mm, Miren que hoy en día la emotividad en los textos, la emotividad en los mensajes gráficos, en esa lectura que estoy haciendo de esos mensajes gráficos, si es emotivo, me hace llorar, me hace reír, me hace reflexionar, me conmueve mi ser, son muy efectivos, evocan, evocan esos sentimientos, evocan esos sentimientos, entonces tener presente eso. Verificar las respuestas, obtener una confirmación de lo que uno cree
que captó, verificar las respuestas, obtener una confirmación de lo que cree que uno captó. Mm, Aquí tiene otra hoja, aquí enseguida. Y expresar lo aprendido a través de resúmenes, esquemas, mapas semánticos, mapas mentales, en fin. Permítanme un segundo, chicos. Realizar al comienzo explicaciones cortas, recalcando los puntos principales hasta ser capaces de expresar la idea en la forma más compleja. Nosotros cuando vamos a iniciar una charla, cuando vamos a escribir, cuando vamos a diseñar una pieza comunicacional o no comunicacional, debemos de ser lo más claros desde el inicio. El inicio, como se dice cuando comenzamos el nivel de oratoria, los primeros 3, 4 minutos son los minutos que son de enganche de toda la charla. Si yo en esas primeras líneas que voy a hablar, en esas primeras líneas en las cuales voy a escribir, no llaman la atención, ténganlo por seguro que de ahí en adelante no va a captar la atención de las personas. Debo ser capaz de expresar la idea de mi charla, de lo que estoy escribiendo, de la información que voy a dar en ese afiche. Desde el primer instante, desde los primeros segundos. No es que diga, no, más adelante voy a explicar de qué se trata esto. No, desde el inicio debemos captar la atención de las personas. Ejercitar para sacar el mayor número de ideas, porque mayores serán las posibilidades de retención. Aquí estamos hablando de retención, personas que queden cautivadas por el mensaje. Ejercitar para sacar el mayor número de ideas. Sí, yo cuando voy a escribir, yo debo eso, ejercitarme. ¿Y ejercitarme qué? Si voy a escribir sobre cierto tema, debo de leer, ser capaces de analizar un contexto. Si voy a hablar sobre medio ambiente, mucha literatura, comenzando derechos humanos. Los derechos humanos, ahí está implícito el medio ambiente. Objetivos de desarrollo sostenible. Debo ser capaz de analizar los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y sus metas, ¿cierto? Entonces, si voy a hablar de medio ambiente, debo de ser conocedor sobre el impacto que se está teniendo a nivel mundial sobre el desgaste de la capa de ozono. Bueno, en fin, debo ejercitar. Eso es ejercitar mi mente. Y ejercitando mi mente, ténganlo por seguro que siempre se me van a ocurrir ideas, ideas, ideas. Y fuera de eso, no solamente ser conocedores sobre ese tema, sino ser conocedores también sobre activas, didácticas activas de enseñanza, didácticas activas para que las personas aprendan. Entonces, ¿cómo hago más emotiva una charla? ¿Cómo hago más emotivo un texto? Ahí me estoy ejercitando, ¿cierto? Trabajar en grupo, desarrollar una conducta participativa e intercambiar información para agilizar la dinámica del estudio, donde cada uno pasa a ser parte activa, imprescindible. El grupo enseña a asumir responsabilidades. Bueno, esa no la toco tanto. Yo me voy a algunos que son principales. Estrategias para desarrollar comprensión lectora. Miren esta, chicos. Si el texto es complejo, hay textos que son complejos, muchos tecnicismos y más. Si yo no analicé el contexto, ahí me voy a complicar.
Si el texto es complejo, leer con menor velocidad. Cuando el texto es complejo, antes solemos nosotros, como para salir del paso, hacer una lectura más rápida. Y no, antes se nos complica más. Releer párrafo a párrafo para procesar las ideas. Y yo les decía a ustedes, a veces el releer no nos va a servir si no indagamos, si no somos conocedores de ese contexto. Formar una imagen mental con las ideas. Sí, claro. Mm, es lo que es lo que debemos formar en el imaginario, esas imágenes mentales, esas ideas se deben dibujar en el cerebro de las personas, que predigan contenidos a partir de los títulos y subtítulos. Lo más difícil para un texto es el título, es el título. Lo más difícil cuando estoy realizando una campaña comunicacional y tengo que diseñar un mensaje, lo más difícil es ese copy, esa narrativa que tengo que sacar. Y ahí sí que es cierto porque es en dos líneas, debo decir todo. Que busquen significados de las palabras apoyándose en el contexto. Miren, ya, eso ya lo hemos venido tocando. Incentiva a los alumnos a pensar y a relacionar la información que está recibiendo al leer con conocimientos previos sobre el tema. Sí. Mm, es ser eso, conocedores de un contexto. Y si voy a hablar sobre cierto tema, es eso, el tema, estudiar el tema. Así puede ser que yo no lo sepa, pero si indago, si soy conocedores de la problemática, de esas subcausas, de posibles soluciones sobre esa problemática, ese tema, téngala por seguro que la voy a sacar del estadio, ¿cierto? Organizar la historia hasta que se lee, bueno, esta parte aquí, que sí es importante, está acá. Identificar las señales que tiene el texto. Estas señales son una estructura lógica, ideas generales, ideas principales. La estructura lógica de un texto, eh, una oración, tiene su nombre, sujeto, eh, está narrado en tiempos, en fin, hay una estructura lógica. Y esa estructura lógica, mm, títulos, subtítulos, eh, tiene también sus párrafos, párrafos que son principales, párrafos de apoyo, en los cuales hay una estructura lógica en cada una de esas oraciones que se forman en esos párrafos, ¿cierto? Hay una estructura lógica. Yo les decía, eh, hay un sujeto, hay un predicado, hay un verbo. De ahí en adelante ya armamos todo un párrafo con una estructura lógica. Hay unas ideas generales, hay unas ideas principales y hay unas ideas, faltó aquí, de apoyo. El texto debe tener eso, la estructura lógica, ideas generales, ideas principales, ideas de apoyo. Darse cuenta de cuál es la estructura lógica que el autor puede utilizar en la elaboración de un texto. Sí, ya hablamos de una estructura lógica que es la que más se realiza hoy en día, pero a nivel gramatical, mm, digamos que todo evoluciona, pero lo que son las ciencias básicas,
se han quedado entre comillas porque son eso, ciencias básicas en las cuales nosotros aplicamos según los contextos actuales, pero en este, por lo menos, siempre la estructura lógica va a ser dividir el tema por subtemas o partes diferentes. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Utilizar secuencia temporal, tiempos, pasado, presente, futuro. Debemos saber, pero ojo, no es combinar esas secuencias temporales. Narrar en pasado, en presente, en futuro. Cuando combinamos varios tiempos, solemos confundir al lector. ¿Ok? Entonces, sí, de pronto hay narraciones en las cuales estoy en primera persona, estoy en el presente, presente, pasado, futuro, estoy en el presente y de un momento a otro recordé, me fui al pasado, ¿ok? Y de un momento a otro lo que quiero ser, me fui al futuro. Pero debemos ser muy claros cuando utilizamos la secuencia temporal, ¿ok? La secuencia temporal. Utilizar un procedimiento inductivo, o sea, de un hecho experimental, llegar a uno general y exponer una ley, sí, de un hecho particular, llegar a uno general. Eh, con esto estamos ejemplificando, con el procedimiento inductivo estamos ejemplificando, porque estoy explicando un hecho, un hecho particular, el cual me va a llevar a uno general, ¿ok? Y esto me va a concluir en mensajes. Utilizar un procedimiento deductivo, o sea, de una norma o definición, añade argumentos que lo apoyan. Sí, también debemos de realizar eh, una narración deductiva, deducir, ¿ok? Utilizar procedimientos deductivos, que son esos argumentos. Deducimos por medio de qué? De argumentos, unos argumentos que son válidos, unos argumentos que son de apoyo. Ya vamos a ir terminando. Buscar las ideas del texto. Cada párrafo contiene una idea principal. Sí, el punto seguido marca ampliaciones o explicación de esa idea. O sea, son ideas secundarias. Secundarias, ya les dije a ustedes, ideas principales, ideas secundarias y otras ideas que son de apoyo. La coma separa explicaciones que tienen el mismo valor. Ejemplo, datos. Ojo, con el texto, signos de puntuación. Los signos de puntuación. De nada vale con que manejemos un texto de 1000 maravillas. Somos conocedores del contexto, pero, si vamos a escribir o vamos a hablar y no utilizamos los signos básicos de puntuación, todo se nos viene abajo. Por más que sepamos de un tema, si no utilizamos los puntos, punto y coma, punto aparte, los acentos, si no sabemos eso, se nos viene a piso todo, a tierra todo. Si nosotros sabemos de ortografía, eh, sabemos los signos de puntuación, sabemos las tildes, en qué momento la palabra tiene el acento. Téngalo por seguro que vamos a ser muy completos en ese proceso de comprensión lectora. Nos van a entender muy fácil lo que nosotros queremos dar a conocer con ese mensaje. Identificar la idea principal y secundaria. El título más breve
posible representa generalmente la idea principal. También es la respuesta a las preguntas de qué se habla, qué se dice de ello. Por lo menos cuando uno va a comprar un libro, cuando va a comprar un libro, uno se fija uno se fija en tres cosas: en el título, en la parte gráfica, visual de la portada y en la parte de atrás, el autor, quién es. Así nos damos a la idea de qué tal va a ser el libro, ¿cierto? Entonces el título es muy, muy importante. La idea principal es lo fundamental del título. El título nos da esa idea principal de lo que viene. Es el abrebocas, es el dulce. Localizar la idea principal. La idea principal no estará siempre en el mismo lugar. Sí, así como viene en el título, también puede venir en los párrafos, al principio, en medio del párrafo, al final del párrafo. Hay ideas principales. Tenemos subtítulos y ahí arranca otras ideas también. Bueno, chicos, esto era así lo general que teníamos para hoy. Ya los otros son particularidades que en el proceso lector ustedes realicen sobre el material de formación. Ahí van asumiendo ustedes ese conocimiento. Como nos dicen, extraigan la generalidad y ya la particularidad se la dejamos a los aprendices que la lean también, indaguen, sean conocedores de ese contexto. Vamos un momento a la plataforma. Vamos a ver si está funcionando, porque hace ratico no estaba funcionando. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Bueno, para la actividad de aprendizaje 3 hay una prueba que es interactiva, sencilla. Una prueba que es interactiva. No me quiere dejar abrir. Seguro está fallando. Una prueba. Ah, no, pero miento. Yo aquí tengo el PDF. Espera que yo aquí tengo el PDF. Yo aquí debería tener el PDF que yo lo descargué antes. Pero ya les digo, chicos, descargas. Eh, abrir con. Acá. Bueno, ¿qué pasó? ¿No me abrió? No quiero abrir esto porque. Un segundito, chicos, ya miro esto, qué es lo que me está pasando. No, no miento, no, la guía no me la voy a descargar ahora. Bueno, chicos, les digo, actividad de aprendizaje número 3, evidencia uno, es una actividad interactiva, es contestar unas preguntas, ¿ok? Ahí no tienen ustedes que hacer trabajo, no tienen que dedicar tiempo a redactar, es contestar una prueba interactiva. La segunda, La segunda evidencia que tenemos que presentar es un caso. Ahí nos nombran, es una historia cortica, es como media página, nomás. Y sobre eso, esa historia que está ahí donde interactúan dos, tres personajes, ustedes tienen que contestar unas preguntas
que ahí mismo están dadas, ¿ok? Y, ojo, no es contestar, sí, ahí mismo están dadas, porque está la pregunta y está la respuesta también, ¿ok, chicos? Es ustedes cómo interpretan esa narrativa que nos están dando ahí, una narrativa como de media página, donde estarán interactuando dos, tres personas. Y hay una serie de preguntas y ustedes dan tres, cuatro posibles respuestas. Entonces, ustedes tienen que, la que ustedes crean, como ustedes entendieron. Ahí no hay respuestas ok, no hay respuestas malas. Puede ser que yo lo haya entendido de una forma. Puede ser que Ana María lo entendió de otra forma. Y es también, es pertinente, no hay problema. ¿Ok? Esas son las dos evidencias que tenemos que subir. Ya saben ustedes por dónde la suben. En la plataforma, en el costado izquierdo, actividad de aprendizaje 3. Entonces ahí dice evidencia, actividad de aprendizaje 3, EB1. Entran ahí, prueba interactiva. Actividad de aprendizaje 3, EB2. Entonces es el taller, el cual ustedes realizan. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y el día próximo viernes tenemos la última sesión. ¿Listo, chicos? Chicos, Listo, profe. Sí, sí, listo, señor vale. profe. Listo, es Sí, súper señor. sencilla esa actividad. Entonces, si de pronto no la han hecho, no han hecho las otras, háganle, chicos, no se dejen acumular, porque siempre solemos, entre más fáciles unas actividades, las evidencias, las dejamos todo para lo último, pero le damos a acumular y ahí sí se nos complica, ¿listo? Entonces, si estamos colgaditos en alguna, tranquilo, realicémosla, que aún estamos a tiempo, no hay problema. Profe, qué Bueno, pena una chicos, pregunta. sí, ¿Es tranquila, no hay este problema. viernes? Sí, señora, O sea, ok. sí, este viernes. ¿Listo? Igual yo les envío el mensaje por el grupo de WhatsApp y por la plataforma también. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Vale, chicos y chicas, Dios los bendiga, se cuidan mucho, Gracias, porfa. feliz noche. Vale, chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao.